大家早安。 Buenos días a todos. 大家안다린데 안에 시르님 비기 순주샤 니마 타마르 차디요레. Hoy es el último día de las enseñanzas sobre el Sutra del Corazón Trascendiente. 안드레인 다리 안지 초 가스가네 지 다른분의 안미 망부치 다리데 가장 권도 주변한 신기 당부체비나 안미 망부들이 요하기 셔시 미스게요 마네 가라스나 미마나 안에 다시 녀저 망하르지 스머르 자스머르지 용유자 안더 민유누르 채나스 데데키지 총머레 다이네 아니 제레야 지 토난칭게 미 망부슈지 도스드네 인두사나 아니 아주기 에네 미 장보로디 야 빠르체 장가데 야 빠르체 아니 납제스웨레 디 제레야 양가바체 아주 둥게스웨입니다. 간다야다 간다르 지미 망부슈지게 가주레 도난치지 미세 순주슈야 체도 데 용브레 안정하는 거네 비냐 안 가서 두두루치 마 에지 슈야기 베즈르 체제 안다다 다 순주인디 주블리냐를 차리 말해. Y no esperé que tendríamos tantos participantes. Y la cantidad de las personas que se registraron empezaron a incrementar. Primero fueron 300 personas, después 500 personas y ahora ya tenemos casi 700 personas aquí presentes. Así que he tratado en la mejor medida que pueda enseñarles. Y hoy ya estamos cerca al final de las enseñanzas. 다 가상 쇼베 아니 돈이 시골 셰베 겁리야 지 우마베기 단 두주세네 장도 야나 우마베지 드시 겹단로디 슈아기 두주 총모마도베 아니 샘sam바당 안 디싱이 부마와 다시 현동베 두주단 드시 겹단 디 슈아기 두주 머종레 지상한 카셰기 샘sam바당 안 디싱이 부마웨기 두주디 지 드시 겹투나 안 페도 용사레 사르부터 대신예로부터 용도 제상 안님 당보 지 디링기 죄셔디 무슨 공부수 권리야 가상기 돈이 시고라는 저 토네 엔 심sam바당 디진이 뭐 두주 노두 슈아이. Y ayer en la mañana hablamos acerca de las 4 vacuidades, pero porque no disponíamos de tiempo, no pude explicarlo mucho, no explicar cómo es que la vacuidad se explica dentro del concepto madhyamika o chitramarta. Y después algunas personas me pidieron que deberíamos de explicar esta parte para que la gente tenga una mejor comprensión de este tipo de filosofía. Así que antes de comenzar la explicación sobre la sutra voy a hablar un poco acerca de la escuela Chitamatra y Madhyamika y cómo estas dos escuelas explican la vacuidad. 다르네 지ringi 추든디기 죄샤디 슈트베 젤이야 다간다 시진 실험님부터 슈트베 젤이야 안 가장디 잠주 치기 있으니 잠주 쉬고 있으니 가시 용도 제가 되게 들려야 제리신도 잠주 쳐야 돼 뒤주매비 인상 드린데 냠도 아니 잠주 도도 쉬어야
jamzhe ba do du chi ma chog do du chi ma de han do sin an di shu de ya an shirab ning bu ki long zhu chi da ji pye ge to ya ya ge to mi se long zhu de ge yo ma ne da yin pye ge to ya nga zu ji long gyun ru chi te ru ye be yin du sa ne ti gyun zen de ne an pye ge to ne shirab ning bu ki long do du chi shui da do du se na da ga da shirab ning bu long shui te len do ji du xia ke men do Así que después de la explicación a lo último de las enseñanzas, debido a que algunas personas me han pedido que les dé votos de refugio, a lo último de las enseñanzas tendremos una ceremonia muy breve de refugio, y porque no tenemos mucho tiempo, no les puedo dar a cada uno de ustedes votos de refugio, pero tendremos una ceremonia de refugio y después les daré la transmisión oral del Sutra del Corazón Trascendiente, y porque tengo el linaje de la transmisión en tibetano, se las otorgaré en tibetano, porque no tengo el linaje de la transmisión en el lenguaje chino. Así que ayer hablamos acerca de los 4 tipos de la vacuidad en el Sutra, el Corazón Trascendiente. Y hay 4 tipos de vacuidad, y estas son la esencia de los sutras prajna, y los sutras prajna forman la raíz o el fundamento de todo el pensamiento Mahayana, y por eso las tres sectas principales de la escuela Mahayana o del vehículo Mahayana, Madhyamaka, Chittamatra, y cada una de ellas habla acerca de la relación entre la vacuidad de las cosas. Y aunque hay 3 sectas o 3 escuelas, todas pertenecen al budismo Mahayana. Así que no podemos decir cuál es más superior. No podemos hacer ese tipo de diferencia. No podemos diferenciar una de la otra como superior. Y aparentemente hay 3 sectas, 3 escuelas de pensamiento, pero cada una nos ayuda a eliminar nuestras emociones perturbadoras. Y ya hemos discutido un poco acerca de la escuela madhyamika. En resumen, la escuela madhyamika piensa que la forma es vacía, y la vacuidad es forma, estas 4 líneas, y explican que todos los fenómenos, toda su naturaleza es iluso. Es como la apariencia de la luna en la superficie del agua. Aunque ves la imagen de la luna en el agua, es algo ilusorio. Es una ilusión. Se manifiesta, pero no es real. La vacuidad y todo son las 2 caras de una sola cosa. Este es el pensamiento madhyamika. Ahora hablamos acerca de la escuela Chittamatra. Y la escuela Chittamatra cree que la forma es vacía, también estas 4 líneas, y se refieren al hecho de que todas las cosas en sí mismas no tienen ningún tipo de conflicto, sino que nuestro problema es que le hemos añadido los puntos de vista erróneos o conceptos erróneos, y estos conceptos
no son reales, no tienen lógica. Pero la cosa en sí continúa, no tiene ningún conflicto desde su punto de vista, desde su lado. Es como pensar que una cuerda es una culebra. Y la culebra que vemos no existe, pero la cuerda permanece como una cuerda. No hay ningún problema con eso. La escuela Chittamatra se crea después de la escuela madhyamika. ¿Y porque muchas personas, después de haber escuchado el punto de vista madhyamika, pensaban erróneamente que todas las cosas tienen un lado vacío y por eso no existen? Así que la escuela Chittamatra surge para poder decirnos que nuestro problema se basa en el malentendido que tenemos. Así que somos incapaces, no tenemos la habilidad de ver las cosas tal como son. Pero no quiere decir que ese objeto o esa cosa no existe. Así como lo hablamos ayer, la escuela Chittamatra cree que la vacuidad verdadera es la sabiduría del Buda y la sabiduría como objeto. Pero no entendemos tal dicho objeto y comenzamos a pensar todo tipo de ilusiones. Es como cuando una persona sufre de la enfermedad, no sé cómo se llama la enfermedad, cuando los ojos se ponen amarillos y ves una concha y la ves de color amarillo. Y este dicho indica la diferencia entre la escuela Chittamatra y la escuela madhyamika. Y que desde el punto de vista de la escuela Chittamatra, que las cosas que vemos desde su punto de vista no tienen ningún problema, pero son las etiquetas que le añadimos a estos objetos, ese es el problema. Y ellos dicen que todos los fenómenos, todo lo que vemos es una ilusión y que se basa en un concepto erróneo de cómo vemos las cosas. Y es un concepto con el que empezamos. Y desde ese punto de vista, desde este concepto erróneo, empezamos a crear conceptos erróneos y vemos las cosas erróneas. En la escuela Chittamatra, en Tibet, se le llama Pakunchun. Mahamudra y Vajrayana son más cercanos en su forma de pensar a esta escuela filosófica. Y se cree que la sabiduría no dual es perfecta, es redonda y sus características son perfectas. Pero nosotros añadimos todo tipo de puntos de vista dualísticos y es dicha falsedad lo que es erróneo. Así que, como lo dijimos ahora, la diferencia entre estas dos escuelas nos ayuda a los diferentes seres a eliminar sus diferentes emociones perturbadoras. Así que es un poco difícil decir cuál es más superior, cuál es más inferior o cuál es más buena o menos buena. Así que es importante entender ese punto de vista. Así que no le demos tanta importancia a quién es superior y quién es inferior, sino enfoquémonos en aprender sus enseñanzas. Y estas nos ayudarán a resolver nuestras dudas,
De otra manera, muchas personas dirán, oh, Madhyamika es la mejor. Si la comparamos si comparamos la escuela Chittamatra al Madhyamika, no parece que fuera una escuela filosófica tan verdadera. Sin embargo, si la escuela Madhyamika es buena o no, depende de cada uno de nosotros. Si en verdad nos inspiramos, nos sentimos inspirados por el pensamiento madhyamika y nos ha ayudado a transformarnos, a mejorarnos, eso es algo bueno. Pero si no hemos cambiado, aún si has aprendido Dharma muy reconocida como Mahamudra, Dzogchen, todo este aprendizaje será inútil. Así que, en el pasado, en Tibet, había un gran practicante y él dijo que el Dharma Dzogchen no es suficiente. La persona en sí tiene que convertirse en Dzogchen. Y siento que esto es una enseñanza muy importante. Debemos de recordarlo en nuestros corazones. Y ayer no hemos terminado acerca de los 12 vínculos de originación dependiente. Así que hoy continuaremos. En el Sutra se ha mencionado no ignorancia, no cesación de la ignorancia, hasta no envejecimiento ni de la muerte. De la misma manera que no hay sufrimiento, origen, cesación, ni camino, no hay sabiduría, exalta ni logro, tampoco ausencia de logro. Ayer hablamos acerca de la fundación o el fundamento ordinario y la fundación especial. Y la fundación especial tiene que ver con los 12 vínculos de originación dependiente y se pueden dividir el ir en dirección hacia los 12 vínculos o revertir esa dirección. La primera explica las causas y el proceso del sufrimiento de la existencia cíclica desde el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Los sutras que registran los preceptos, en ellos hay una historia sobre los 12 vínculos de originación dependiente y la existencia cíclica. En dicha historia, el Buda se manifestó como un pintor. Este pintor hizo un dibujo que describe la existencia cíclica de los 6 ámbitos. En el centro del dibujo se ven los símbolos del deseo, la ira y la ignorancia, representados como un pollo, una culebra y un cerdo. En el ciclo externo del dibujo, las representaciones de los actos no virtuosos y los actos virtuosos, 2 caminos, un camino de color negro y otro de color blanco. El dibujo también ilustra cómo los 12 vínculos funcionan. Así que aún hoy en día los templos budistas tibetanos todavía exhiben o pintaban este dibujo, el dibujo de Yamantaka, el señor de la muerte, que muerde la rueda del samsara o de la existencia cíclica. En el dibujo, cada uno de los vínculos tiene su propio símbolo. Primero que todo, la ignorancia. La ignorancia se la simboliza una mujer ciega y vieja que sostiene un bastón para caminar. La creación kármica
la simboliza un alfarero que está haciendo algo, y eso significa la conciencia asemeja a un mono que está atrapado en la copa de un árbol. Nombre y forma la cuarta asemeja a un barco con un barquero o una tienda en el que hay alguien adentro de la tienda. La quinta, las entradas perceptuales o las bases sensoriales se simbolizan como una casa que está vacía y que tiene 6 ventanas. Sexta, contacto entre el objeto y los órganos sensoriales se simboliza con una pareja que se besan. La séptima, sensación, se asemeja a una persona que fue herida en el ojo con una flecha. La octava, adherencia o involucramiento, la simboliza un alcohólico que está tomando de una botella de licor. La novena, adopción, se asemeja a un mono arrancando la fruta de un árbol. La décima se asemeja a una mujer en embarazo. Y la onceava, nacimiento, se asemeja a una mujer que da luz a un niño. Y la número 12, vejez y muerte se asemejan a un hombre viejo que lleva un cadáver en su espalda. Sencillamente, los 12 vínculos de la originación dependiente explican la situación en la que se encuentran los seres en el samsara. Gran parte de esto es la ignorancia, que son nuestras percepciones erróneas, es la que nos conlleva a hacer muchas acciones. Esta es la segunda etapa, la creación kármica. Y después, debido a este comportamiento, permanecemos atrapados involuntariamente en el samsara y causa que tengamos un cuerpo y una mente, es decir, forma y conciencia. Después de llegar a tener un cuerpo y una mente, comenzamos a tener contacto con el mundo material. Y es en el proceso de dicho contacto comenzamos a desarrollar diversos tipos de deseo. Lo que nos conlleva a tener muchos deseos, y también nos conlleva al sufrimiento del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. El revertir los 12 vínculos de originación dependiente es cuando aspiramos a liberarnos del sufrimiento del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, y por ello trabajamos para revertir la orden de los 12 vínculos, para desmantelar este ciclo. Proseguimos a desmantelar este proceso hasta llegar al primer vínculo, la ignorancia. Esto nos librará por completo del samsara. Sí, es muy familiar, ¿verdad? Se han visto sus imágenes a ustedes, sus propias imágenes, ¿verdad? Los 12 vínculos de la originación dependiente. Ahora las 4 verdades nobles. Y fue cuando el Buda giró en la primera rueda del Dharma y cuando el primer enseñó, y también es el centro o el núcleo de las enseñanzas budistas. La primera tiene que ver con el sufrimiento, las causas del sufrimiento, el fin del sufrimiento y el camino. Todas estas. El sufrimiento y las causas del sufrimiento nos explican las causas del samsara y sus resultados. El fin del sufrimiento y el camino nos explican las causas y resultados del nirvana. Y acabamos de hablar acerca en los 12 vínculos de originación dependiente, que se dividen en ir en dirección de ellos o revertirlos. Si los seguimos, si seguimos esa dirección y los analizamos,
estaremos observando la base de la muerte y de la cesación. No es así. Si vas en dirección hacia los 12 vínculos de originación, en su orden, comenzando con la ignorancia, ¿está hablando acerca de esto? Es así. Ahora hablamos acerca del mérito de la práctica. Se refiere al verso, no hay sabiduría exalta, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Esa línea. Porque los bodhisattvas que practican, los que se adiestran, incrementarán gradualmente su sabiduría y lograrán realización. Y eliminarán sus emociones perturbadoras. Así que ellos poseen la sabiduría exalta o no lograrla. Tienen el logro y la ausencia del logro, respectivamente. Estos son los signos o los méritos de la práctica. En constructo, a diferencia de lo que hemos hablado, los 5 agregados, los 18 bases sensoriales o entradas perceptuales, los 18 datos, todos estos están vinculados íntimamente con los seres y por hecho forman su base ordinaria. En los 12 vínculos de originación dependiente, las 4 verdades nobles y el mérito de la práctica forman la base especial. Así que pertenecen al nirvana. Y la base ordinaria pertenece al samsara. Así que aquellos que quieren librarse tienden a aferrarse muy firmemente a estos mismos. Así que tenemos que reconocer que estos 12 vínculos de originación dependiente y las 4 nobles verdades son vacías. Y lo que quiere decir esto es que no solamente deberíamos de ver el samsara, no solamente no deberíamos de aferrarnos al samsara, sino tampoco deberíamos de aferrarnos al nirvana. Shariputra, por tanto, porque no hay logro, los bodhisattvas confían y permanecen en la perfección de la sabiduría, la mente, sin oscurecimiento ni temor. Trascenden por completo el error. Es realmente la perfección del nirvana. Estos versos explican el método de adiestramiento para los practicantes en el camino. Como lo mencioné anteriormente en la mañana, ayer, lo que mencionamos anteriormente, en lo que los bodhisattvas se entrenan es en desarrollar ininterrumpidamente la sabiduría de los bodhisattvas en el camino de la visión. Así, ayer en la mañana, para estos, la vacuidad que examinan ambas es la misma. Y por eso dice aquí en el sutra, confían y permanecen y de manera gradual serán libres de oscurecimientos y sin temor, y trascienden el error y alcanzan la perfección de la sabiduría. Y gradualmente la mente se observa y tenemos que ver cómo es que alcanzan la perfección del nirvana, así como cómo deberíamos adiestrarnos. Los bodhisattvas en el camino de la visión ya han reconocido la vacuidad. Así que los bodhisattvas, la sabiduría esencial, ellos no tienen que aprender algo más. Esto es lo que quiere decir ausencia de logro. Y por ello esta sabiduría esencial no
el logro de esta sabiduría esencial no trata de más experiencias erróneas. Esto es lo que... Ahora la siguiente línea, la mente sin oscurecimiento. La palabra o oscurecimiento se refiere a los oscurecimientos de la mente, lo que nos afectan, los oscurecimientos que tenemos, que nos llevan a tener muchos malentendidos. Así que los oscurecimientos se les conoce como oscurecimientos intelectuales. Las bodhisattvas que se adiestran comienzan gradualmente a eliminar dichos oscurecimientos intelectuales, y esta es la frase, la mente sin oscurecimientos. Simultáneamente, un bodhisattva que se adiestra es un ser ordinario, o un Pratyeka-Buddha o Shravaka no son lo mismo, perdón. Tienen la capacidad de entender la vacuidad profunda y no tienen temor de dicha idea, y por eso la frase sin temor. Se está hablando acerca de los bodhisattvas. Ellos también aceptarlo completamente, por completo. Es difícil aceptar. Para los Shravakas, ellos también tienen la capacidad de disipar sus confusiones sutiles, y por eso la frase, al haber ido completamente más allá del error, y de esta manera ellos alcanzarán el punto final del nirvana, porque ellos trascienden el error y alcanzan el punto final del nirvana. Ahora todos los Budas que permanecen en los 3 tiempos despiertan también clara y completamente la insuperable, perfecta y completa iluminación mediante la perfección de la sabiduría. Este verso nos explica el camino del no más aprendizaje. Es un estado de Buda. El discípulo Nagarjuna Bodhisattva Aryadeva dijo una vez que lo que conduciría a un ser a la puerta de la liberación es el Prajnaparamita, y esto es lo que hace que el Prajnaparamita sea supremo. Todos los Budas de los 3 tiempos, del pasado, del presente o del futuro, todos confían en tal sabiduría para lograr la budeidad insuperable. Aquí es la budeidad. Aquí el Prajnaparamita es la sabiduría que proviene del reconocimiento de la vacuidad, como lo hemos mencionado varias veces. Todos los Budas, sin excepción, confían en dicha sabiduría para lograr la budeidad. Ni siquiera un solo Buda no practicó dicha sabiduría y llegó a convertirse en un Buda. Así que la frase los 3 tiempos significa que no es importante cuando alguien logró la budeidad o quién es, tal ser debe de confiar en esta sabiduría. La siguiente línea, insuperable, perfecta y completa iluminación, despiertan también clara y completamente la insuperable, perfecta y completa iluminación. La Bodhi es budeidad, Bodhi. Así que esta palabra de despertar se ha traducido correctamente. ¿Por qué? El despertarse se ha traducido correctamente porque significa
contiene el significado de despertarse. Ahora permanecemos como en un sueño, en un panorama de un sueño, lo cual forma la base de nuestro malentendido. Un panorama de un sueño. Cuando llegamos a ser un Buda, nos despertamos por completo de este sueño. Este es el significado general que el maestro Yuan-tse expresó. Así que aquí el auténtico despertar, aquí se refiere a la realización. ¿Y por qué se enfatiza aquí auténtico? Porque todos los Shravakas y Pratyeka Budas poseen realización, pero solo un Buda o el Buda posee realización auténtica. Así que la palabra auténtica quiere decir la perfección de la sabiduría, la comprensión profunda de la vacuidad. Y como dicha realización solo lo posee un Buda, es insuperable naturalmente. Y por eso vemos la palabra insuperable. Quiere decir que no hay ningún otro resultado u objetivo que sea más supremo que este. Así que la palabra insuperable. La palabra perfecta ahora. Perfecta significa, o perfecto significa estar completamente libre de error. Quiere decir que no solamente el Buda entiende la verdad profunda de las cosas, sino que su conocimiento es vasto y omnipresente. Dicha realización solo el Buda la puede poseer. El Buda, porque conoce la verdad de todas las cosas. Después de lograr la perfecta budeidad, que es la realización perfecta, un practicante llega a lograr la esencia del Dharmakaya y reconoce la verdad de todos los dharmas. En resumen, la realización perfecta de los Budas, dicha realización última y penetradora de la verdad, se logra confiando en el Prajnaparamita. Esta fue la respuesta que Avalokiteshvara le da a los seres de audiencia de capacidad inferior. Así que ya hemos hablado acerca de los 5 caminos y ahora muchas personas pensarán que sus propias prácticas, se preguntarán a sí mismos qué camino, qué nivel de la práctica han llegado a lograr. Y ya estamos en el camino de la acumulación o el camino de la unión o el camino de la visión o de la meditación. No pienso que es tan fácil. Tal vez no deberíamos de pensar de esa manera tan con tanta esperanza. En el principio, cuando queremos comenzar, tenemos que comenzar con la escucha, la contemplación, tomar refugio, la toma de refugio. Después tomar los votos de Bodhisattva y después llegas a realizar la vacuidad. Y una vez que hacemos surgir la bodhicitta a lo último, entonces entramos en el camino de la acumulación. Así que, de acuerdo con la práctica Mahayana, desde ese momento el practicante mantiene la bodhicitta para absorber y contemplar la vacuidad como su enfoque. Y este es el camino de la acumulación. Así que al hacer surgir la bodhicitta quiere decir en este contexto que no tienes
Perdón. El hacer surgir la bodhicitta quiere decir que primero deberíamos practicar los métodos de adiestramiento mental en el budismo tibetano. La mente aquí quiere decir bodhicitta. Y para entrenarnos en la mente de bodhicitta tenemos que adiestrarnos. Tenemos que adiestrarnos, si no, de esa manera la bodhicitta no surgirá en nosotros. Así que tenemos que esforzarnos bastante para hacer surgir la bodhicitta, pero al final el nivel que lleguemos a lograr será uno en que la bodhicitta de manera natural surgirá en nuestra mente. Surgirá naturalmente en nosotros. Y en ese momento, desde ese punto, hubiéramos ya entrado en el camino de la acumulación. Si la bodhicitta la bodhicitta que no es forzada, si tienes bodhicitta no forzada, si no la tenemos, no podemos decir que hemos entrado en el camino de la acumulación. Para entrenarnos en el bodhicitta no es algo tan fácil de hacer como lo dije anteriormente. Si fuera tan fácil, los bodhisattvas no se les conocerían como los valientes. En el budismo decimos que los bodhisattvas son héroes. ¿Y por qué es que los Shravakas y los Pratyeka Budas, porque a ellos no se les llaman bodhisattvas o héroes? Porque ellos no tienen ese tipo de coraje. Ellos no tienen ese tipo de valentía, un tipo de valentía muy grande. Un héroe tiene mucho valor. Él puede sacrificarse a sí mismo. Así que este tipo de coraje no es algo que todo el mundo tiene. ¿Qué quiere decir? Que dicho coraje es muy difícil de obtener. Así que siento que todo el mundo deben practicar aún más si quieren hacer surgir la bodhicitta. Ayer ya lo mencioné. Necesitamos adiestrarnos verdaderamente, adiestrar nuestra mente realmente, y entonces es en ese momento que existe la posibilidad de poder tener ese coraje. ¿Ok? Y esa fue la respuesta que Avalokiteshvara le dio a Shariputra. Esta fue la primera parte. Y esta es para los seres de la audiencia de capacidad inferior. Y ahora, en este Sutra del Corazón, se dice que es la quinta esencia de todos los sutras Prajnaparamitas. Y hay muchas razones del por qué. ¿Por qué se le llama la quinta esencia de todos los sutras Prajna? De acuerdo con su estructura, primero, el aspecto del texto principal. Primero, subraya una pregunta, la más importante para todos los bodhisattvas Mahayana, y es cómo practicar el Prajnaparamita. Como lo hemos mencionado anteriormente, esta pregunta es formulada desde el punto de vista del camino de la práctica, y como lo hablamos acerca anteriormente. Y Avalokiteshvara
usa al principio los 4 tipos de vacuidad, que son la forma es vacía. La vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma también no es más que vacuidad. Para explicar el pensamiento Mahayana, que es también el pensamiento Prajna. Y después él usa los 8 significados profundos para explicar cómo comprender y adiestrarnos en dicho pensamiento. Entonces, después, esto amplifica la idea de la vacuidad empleándola para analizar los 5 agregados, las 12 bases sensoriales, los 18 datos, los 12 vínculos de originación dependiente y los 4 nobles verdades y el mérito de la práctica. Finalmente, hace hincapié en que todos los budas confían en la sabiduría del pensamiento de la vacuidad para lograr la budeidad. Dicha sutra, aunque muy corta, penetra por completo la base de realización Mahayana, el camino y su fruición. Y claramente expone y vincula los 5 caminos de los bodhisattvas. También contiene todas las partes del prólogo, la parte principal, el aspecto de difusión. Es un sutra difícil de encontrar. Ahora explicamos la segunda parte. La parte que se le dirige a las personas de capacidad superior. Y las líneas son, por tanto, Shariputra, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperado, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que apacigua completamente todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad porque no es falso. Es un mantra secreto. Esta línea solamente surge en la versión del sutra en el lenguaje chino que su santidad está usando en este momento. Ahora, estos seres de capacidad superior tienen la capacidad de enterar toda la sabiduría de la base de Prajna, el camino y la fruición con simplemente escuchar el mantra. Ahora la siguiente parte es el mantra y la siguiente parte del sutra es el mantra. Explicaré. Comúnmente, muchas personas clasifican el mantra como Vajrayana y los sutras como Theravada. Pero la palabra secreto aquí significa que su significado es muy profundo y que los seres ordinarios no pueden entenderlo. Así que se llega a convertir en un secreto. La palabra mantra es en el lenguaje sánscrito. Ma significa entender. Y tra significa rescatar. Porque todos los budas confían en el Prajnaparamita para lograr la budeidad. Así que el mantra del Prajnaparamita contiene el significado de entender la verdad y rescatar a los seres. En general, existen algunas diferencias en cuanto a los mantras. Algunos mantras mundanos y estos se usan para que alguien alcance los objetivos de corto plazo y para cumplir algunas solicitudes, como en el caso de muchas fes primitivas y religiones. Muchas fes tienen la tradición de recitar mantras. Utilizan mantras para curar enfermedades, eliminar la mala fortuna o rezar para que llueva, etc. Otro tipo de mantra es el dharani, que significa de la esencia o retener. Significa de la esencia o retener. Estas mantras, los dharanis, el mantra del que estamos hablando ahora es el dharani. En general se escriben a lo último de un sutra
y condensa la esencia completa del sutra. Y por eso se les conoce como de la esencia o retener la esencia. Cada bodhisattva también posee su propio dharani. Así que tenemos diferentes dharanis, el de Avalokiteshvara, el de la medicina del sanamiento. Así que dichos dharanis sostienen y condensan todas las aspiraciones, la sabiduría, la compasión y las otras virtudes, y por eso es algo que retiene la esencia. El mantra en el sutra pertenece a la segunda clase de mantra y es el dharani. Y se condensa toda la esencia del pensamiento del sutra del corazón trascendiente, y por eso es que para los seres de capacidad mental superior, quienes poseen concentración meditativa, simplemente escuchar el mantra, este dharani, llegarán a comprender todo lo esencial del Prajnaparamita. El sutra nos dice que el mantra es el mantra del gran conocimiento, es insuperado, igual a lo inigualable, y que apacigua completamente todo el sufrimiento. Aquí, este gran conocimiento significa el prajna. El objeto de esta sabiduría es la vacuidad. Es vasto y omnipresente en todos los fenómenos. Dicha sabiduría aquí es también vasta y por eso se le llama gran conocimiento. Ninguna otra clase de sabiduría puede sobrepasar el prajna, que reconoce la verdad, así que se le llama insuperado. Inigualable, incomparable. Y lo que es equivalente es la budeidad y nada más. Así que es igual a lo inigualable. Esa es la característica particular o el mérito de este mantra. Ahora, ¿cuál es su consecuencia? El sutra lo dice así: apacigua completamente todo sufrimiento. Quiere decir que puede eliminar el sufrimiento temporal y último, y puede tallar la raíz de todo nuestro sufrimiento. Así que puede pacificar todo el sufrimiento. Así que dicha mantra significa el tipo de sabiduría y verdad que este mantra significa no es algo falso. Así debe ser conocido como la verdad. Ahora será el mantra. Las líneas. El mantra que de la sabiduría es declarado Tadyata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhiswaha. Pero para algunas personas hay un punto importante. Algunas personas piensan que mientras que simplemente recitamos el mantra llegamos a ser muy grandes. Pero lo hemos dicho ahora, el mantra representa el prajna, la sabiduría prajna en nuestra mente. Si no poseemos dicha prajna, simplemente con recitarlo no es algo grande o grandioso. Pero algunos dicen, estoy recitando el mantra y en mi mente me siento inspirado. Así que sí, de esa manera sí puede ayudar. Pero simplemente la estamos recitando con nuestra palabra. Así que es inútil.
Y ayer, durante las dos enseñanzas, expliqué la respuesta de Avalokiteshvara a la pregunta de Shariputra. Es una respuesta que habla acerca de los 5 caminos por separado, y se puede decir que esta es una respuesta dirigida a los seres de capacidad inferior, los que no poseen tanta sabiduría. Sin embargo, este mantra responde de manera completa como Shravakas, Pracheka Buddhas, Bodhisattvas de los 3 vehículos, cómo deben adiestrarse. Este método pertenece a los seres de la capacidad superior. Así que este mantra, de acuerdo con su versión en sánscrito, está compuesta Gate Gate, Gate Gate, Gate Gate, para Samgate, Bodhisoha. Contiene 6 palabras. En el pasado, cuando los sutras se traducían, los traductores no traducían ciertas palabras y solo mantenían sus sonidos fonéticos. Por ejemplo, hablamos anteriormente de que si una palabra contiene muchos significados, entonces esa palabra no se le traduce, porque contiene muchos significados y es muy difícil. Este mantra es igual. Las palabras Gate. Gate significa ir adelante. Y para es la otra orilla. Quiere decir que para y Prajna Paramita. Sam quiere decir ya y Bodhi, budeidad. Y Swaha contiene muchos significados. Algunos dicen que es de la velocidad y otros es la perfección. Así que el significado de todo el mantra es ve adelante, ve hacia adelante, hacia la otra orilla. Llega a la orilla y velozmente alcanza la budeidad. Hay muchas explicaciones y significados del mantra, y es porque contiene tanto significado que contiene la esencia de toda el sutra. Así que el significado y el pensamiento que sostiene también es muy vasto. También explica la verdad profunda del prajna, y por eso es muy profundo. Pero porque no disponemos de mucho tiempo, simplemente daré una explicación muy superficial. Los maestros tibetanos en el pasado pensaban que Gate Gate se refería a ir adelante hacia la realización de un Shravaka, y para Gate se refería a ir adelante hacia la realización de un Pracheka Buddha, y para Samgate se refería a llegar a la realización Mahayana. Y algunos maestros creían Gate Gate explica la puerta de la vacuidad de la liberación, y para Gate se refiere a explicar la puerta de la ausencia del deseo de la liberación. Y ¿dónde va? Un maestro Kadampa era un laico. Su pelo era bastante largo, era hasta aquí. Y en un monasterio había una estatua. Y una vez unas personas que estaban haciendo peregrinaje, y la persona que estaba estaba a cargo de esa estatua, y mientras que estaba diciendo esta es la estatua, este es el maestro Kadampa, y la persona le preguntó, ¿es un hombre o una mujer?
Y la persona decía, es una mujer porque su pelo es muy largo. Y pensó que la estatua es una mujer. Así que los hombres no tienen el pelo muy largo. Chundompa creía que Gate Gate explica el camino de la acumulación y Paragate explica el camino de la visión. Y Parasamgati explica el camino, perdón, el camino de la unión y Parasamgati explica el camino de la visión. Y Parasamgati explica el camino de la meditación y Bodhisattva refiere al camino del no más aprendizaje. Yongtse y Fang Chang, los que traducieron estas sutras, este sutra creen que Gate Gate significa el espíritu del Mahayana. Y porque no simplemente quiere decir ir adelante, sino que uno guía a otros a ir adelante. Así que la palabra Gate se repite 2 veces, Gate, Gate. El primer Gate es para uno ir adelante y el segundo Gate es para guiar a los demás a que vayan adelante. Para Gate explican a dónde vamos a ir, hacia la otra orilla. Es como un barquero. Y el barquero está yendo de un lado a otro y no puede ganar dinero, así que simplemente toma algunos pasajeros y de esa forma hace más beneficio. Creo que eso es lo que quiere decir. Para Samgati se refiere a la otra orilla. ¿Y cuál es la otra orilla? Es Bodhi, que es la budeidad. Así que mediante la práctica prajna podemos llegar a la otra orilla velozmente y por eso es Soha. El maestro Humpa, él llevó el vehículo Vajrayana al Japón y él pensó que el primero Gate se refería a la práctica de los Shravakas y el segundo Gate refería a la práctica de los Pratyekabuddhas y para Gate se refería a la práctica Mahayana y para Samgati a la práctica Vajrayana y Bodhisattva se refiere a cómo todas estas prácticas nos guían al perfecto despertar. Así que hay una pregunta que surge, como este es un mantra secreto. Muchos maestros del pasado no hablaban acerca de ello. ¿Y por qué Avalokiteshvara quiere hablar acerca de ello? El mantra es secreto y sin embargo se declara. ¿Eso no es algo contradictorio? En verdad, cuando tienen que ver con el mantra secreto hay muchos diferentes significados, pero aquí el secreto aquí quiere decir que los budas y los bodhisattvas no tienen nada que mantener secreto. Lo que quiere decir es que la diferencia entre el Theravada y el Vajrayana se encuentra en las personas y no en su pensamiento. Comparten el mismo tipo de pensamiento, pero unos entienden mientras que otros no. Para los que no entienden, se convierte en un secreto. Así que no es que los budas y los bodhisattvas quieren mantenerlo secreto y no le quieren decir a los demás, no es de esa manera. Los budas y los bodhisattvas están esperando, quieren enseñar. Algunas veces pienso que los budas y los bodhisattvas les tengo mucha pena porque simplemente están esperando a los seres, querer ayudar a los seres, beneficiarlos y enseñarles. Sin embargo, el problema es la puerta principal está cerrada, así que los budas y los bodhisattvas no tienen la capacidad de entrar, así que los pobres espíritus están afuera. Así que muchas veces les digo a muchas personas,
Muchas personas me vienen a mí y me preguntan, mi guru, ¿dónde está él? Y, y debería ser el norte, el sur, el oeste, el este, pero muchas personas se sienten frustrados, sienten una frustración de que no pueden encontrar a un guru. ¿Y qué deberían de hacer? Es como, quiero darles su dirección. Es como que ellos quieren que yo les dé la dirección del maestro, el gurú, el nombre, este es su nombre, esta es su dirección y este es su teléfono. Llámenlo rápido. Pero es tan fácil. Si hubiera sido tan fácil, le hubiera dado a mi tuofo el teléfono de Amituofo, el teléfono de Amitabha, del Buda Amitabha. El número telefónico de Amitabha. Es posible que Amitabha no tenga un número telefónico o un teléfono. Tal vez los bodhisattvas como Avalokiteshvara, ellos tal vez tienen teléfonos y tienen WeChat y pueden buscarlos. Pienso que en verdad el problema yace en que en nosotros mismos. El problema yace en nosotros mismos. Porque cuando estamos en nuestro deseo hacia el Dharma, no lo abordamos de manera correcta, no es puro. Así que no tenemos la capacidad de encontrar a un gurú. Tal vez encontramos a un gurú que no posee virtud y encuentras a una persona que tiene muchos problemas y no son gurús, simplemente son gurús que tienen problemas. Pero tenemos que entender que los budas y los bodhisattvas siempre están observando a los seres, así como lo dije anteriormente. Simplemente están esperando afuera de nuestra puerta principal. Sin embargo, nuestro problema es que hemos cerrado la puerta. Así que no podemos estar en contacto con ellos. Si la puerta de nuestra fe y nuestra confianza se abre, estoy seguro de que ellos entrarían rápidamente. Por supuesto, los budas y los bodhisattvas no van a tratar de competir el uno con el otro para obtener discípulos, pero estoy segura de que todos entrarían rápidamente a la puerta. Así que nuestro deseo del Dharma tiene que ser correcto, tiene que ser exacto. No debería de ser tan complejo, no debería de ser tan raro, tan diferente. Puedo decir muchas cosas ahora, pero olvidémoslo. Así que con este mantra es lo mismo. Los que pueden entender el significado del Buda simplemente con escuchar el mantra son muy pocos y por eso es que es secreto. Y esto es desde el punto de vista de alguien que ve lo difícil que es entender el mensaje aquí. Así que en Vajrayana es lo mismo. No es porque los budas y los bodhisattvas no quieren otorgar las enseñanzas, es porque los seres no tienen la capacidad de entenderlo. Así que no tienen ninguna opción. O no es que los seres no tienen la capacidad de entenderlo, sino que lo pueden malentender. Así que es mejor no hablar acerca de ello, no enseñar. No es porque los budas y los bodhisattvas lo quieren mantener como un secreto y es como una enseñanza de Dharma que quieren mantenerse para ellos mismos y no quieren dárselo a los seres. No es de esta manera. Y la siguiente línea, Shariputra, Bodhisattva, Mahasattva, debería practicar la sabiduría perfecta de esta manera. La profunda perfección de la sabiduría de esta manera. Se debe practicar como la has indicado. Y esto concluye la respuesta de Avalokiteshvara.
y lo resume en completo cómo es que los seres de capacidad inferior o superior deberían de practicar. Y ahora vamos al aspecto de la distribución. Y el octavo y séptimo, la parte séptima y octava pertenecen al aspecto de la distribución o de la difusión. La siguiente explicación que sigue al aspecto de la explicación. Y entonces el Bhagavan surgió de aquella concentración y elogió al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara diciendo: bien dicho, hijo del linaje, así, así es la profunda perfección de la sabiduría. Se debe practicar como has indicado, incluso los Tathagatas se regocijarán. Así que en la explicación que sigue hay dos partes. Ahí el Bhagavan surgió del Samadhi y le dijo al Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara: bien dicho, bien dicho. Y en esta parte es nuestro maestro, el Buda Shakyamuni, quien apoya a lo que Avalokiteshvara dice y le dice: es así, es así. Los 5 caminos de los Bodhisattvas deberían de practicar de la forma en que tú, Avalokiteshvara, lo has enseñado. Así que los 5 caminos de los Bodhisattvas deben practicarte exactamente como tú, Avalokiteshvara, has enseñado. Es muy preciso, es muy exacto. Los Bodhisattvas deberían de practicar como has enseñado. Ahora, esta es la explicación que les sigue sobre el prajna, y es que el Buda Shakyamuni apoya lo que Avalokiteshvara había dicho. La segunda parte es: los Tathagatas se regocijan. Esto nos demuestra que no solamente el Buda Shakyamuni, sino todos los Budas y Bodhisattvas también apoyan lo que Avalokiteshvara ha dicho. Ahora, la octava parte, el regocijo. Y la octava parte, que es la última parte, es el regocijo. Cuando el Bhagavan dijo, el venerable Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, los que lo rodeaban y en su totalidad, junto con el mundo de dioses, humanos, asuras y Gandharvas, y Gandharvas, Gantha, se debería pronunciar Gantha. Se regocijaron y se llenaron de júbilo y alabaron en gran medida las palabras pronunciadas por el Bhagavan. Y es porque este sutra en su totalidad se ha escrito gracias a las enseñanzas, a las bendiciones del Buda. Lo que sigue después de lo que dice el Buda, toda la congregación, Shariputra, Avalokiteshvara, la pregunta que tenían en común, todos obtuvieron una respuesta. Así que todos se regocijaron y alabaron lo que el Bhagavan había dicho. Así que esto concluye la explicación sobre el Sutra del Corazón Trascendiente. En verdad, debería de haber practicado mucho más antes. Pero cuando estaba muy ocupado y no tuve el tiempo. Así que tenía que hacer la preparación a última hora, y cada vez es así. Aunque la preparación fue un poco fue veloz, con la ayuda de muchas personas se cumplió. Hemos terminado
Así que quisiera darle la oportunidad a darle las gracias a todas las personas que nos han ayudado, que me han ayudado, a todos los maestros que me han ayudado, los 4 gran maestros que me han ayudado. No solamente hay 4 maestros, hay uno más, son 5 grandes maestros. Claro, esta noche quisiera también ofrecer o compartir con ustedes algunos pensamientos y compartiré algunos pensamientos y sentimientos y les diré esta noche. Así que ya terminamos. Muchas gracias. Un momento, esperen. No hemos concluido todavía. Ahora es los votos de refugio. Tomamos refugio en las 3 joyas, no conmigo. Así que cuando tomamos refugio en las 3 joyas, recibimos los votos de refugio. Normalmente tenemos los votos de refugio. Hay una diferencia entre el tomar refugio y tomar votos de refugio. Tomar refugio. Tomar los votos de refugio es tomar un voto. Y para ello tenemos que tomar un voto y observar algunas reglas. Si es simplemente tomar refugio, entonces no hay ningunas reglas, digamos. ¿Y por qué hay reglas? Porque hemos tomado un voto y tenemos que mantener o preservar el voto. Y para mantener dicho voto o dicha promesa, para algo que nos ayuda a mantenerla, tenemos que mantenernos aparte de algunas cosas, de ciertas cosas. Tenemos que recibir algunas reglas y observarlas, pero para algunas personas en sus mentes no están preparadas. Así que cuando hablamos acerca de algunos preceptos, les da miedo, se atemoran, pero tienen que saber que primero es un voto. Después las reglas. No es las reglas primero y después los votos. No debería de ser en esa orden. Así que tenemos que considerarlo de una manera más profunda. Ahora reciten. Después de ello, repitan. Lo que voy a decir es muy simple. Soy una persona muy vaga. No voy a recitar algo muy tradicional y largo, un tipo de voto de refugio así, pero muchas personas quieren tomar votos de refugio y no soy capaz de hacerlo, así que así lo vamos a hacer hoy. Sí, ahora entonces concluimos en verdad la enseñanza. Pónganse de pie.